te enseñaron a tocarlo, te enseñaron a afinarlo, tal vez te enseñaron a cuidarlo. Pero si alguien te pregunta hoy quién creó el violín, probablemente no sepas qué responder y llevas años tocándolo. Eso no es culpa tuya, es que nadie consideró que esa parte importaba. La técnica sí, la historia no. Pero resulta que entender de dónde viene este instrumento cambia la forma en que lo ves. Y probablemente la forma en que lo tocas. En algún punto escuchas esto. El violín tiene aproximadamente 500 años. Y lo guardaste. Suena bien, suena suficiente. Pero hay algo que ese número nunca te dijo. No te dijo quién lo hizo, no te dijo dónde, no te dijo por qué en ese momento y no antes. Un número sin historia es solo eso, un número. Y aquí viene lo interesante, porque la historia del violín no empieza con el violín. Empieza con lo que había antes de él, y lo que había antes era un problema. Europa, siglo XV. La música existe, los instrumentos de cuerda existen, pero hay algo que no funciona. Los instrumentos de esa época, la viola de gamba, el rabel, tenía un problema concreto: no proyectaban suficiente sonido. Funcionaban bien en espacios pequeños, en habitaciones, en cortes privadas, pero el mundo estaba cambiando, las ciudades crecían, las celebraciones eran más grandes, la música necesitaba llegar más lejos. Piénsalo así, imagina que tienes un teléfono que solo funciona con buena señal. En cuanto sales de ese rango, desaparece. Eso era esos instrumentos, perfectos en condiciones ideales, inútiles fuera de ellos. Entonces, alguien decidió que eso tenía que cambiar. ¿Quién fue? Eso viene ahora. El nombre es Andrea Amati, Italia, Cremona, alrededor de 1550. Amati no inventó el violín de la nada. Tomó lo que existía y lo rediseñó con una lógica distinta: menos cuerdas, más tensión, caja más suave para amplificar la vibración, tamaño ajustado para tocarse apoyando en el hombro, no entre las piernas como sus predecesores. Cada decisión tenía una razón, no fue estética, fue funcional. Y aquí está el giro que casi nadie menciona: el violín de Amati no fue aceptado de inmediato. Los músicos de la época lo vieron como un instrumento menor, popular, casi vulgar. Era lo que tocaban los músicos de la calle, no los de la corte. Lo que hoy consideramos el instrumento clásico por excelencia empezó siendo el instrumento de los de abajo. ¿Y cómo pasó de la calle a las salas de concierto más importantes del mundo? Eso tiene que ver con por qué nadie lo reemplazó. Han pasado 500 años, la tecnología cambió todo, pero el violín es exactamente igual. ¿Por qué? Porque Amati y después los Stradivari, los Guarneri, llegaron a una forma que era casi perfecta para lo que necesitaban hacer. La física del instrumento, la forma en que la madera vibraba, la proporción entre el cuerpo y las cuerdas, todo eso produce un rango de sonido que ningún material moderno ha logrado superar. Se han intentado violines de carbono, de materiales sintéticos con amplificación integrada. Ninguno reemplazó al original. Es como la rueda. No es que nadie haya intentado mejorarla, es que la solución original era tan precisa que cualquier cambio la empeora. El violín no sobrevivió por tradición, sobrevivió porque funciona. Al inicio del video no sabías quién había creado el violín, y eso por sí solo no parece grave, pero ahora sabes algo más. Detrás de ese instrumento hay un problema que alguien decidió resolver, una forma que nadie ha podido mejorar en 5 siglos, y una historia que empezó en la calle antes de llegar a los escenarios. Tu profesor te dio un número, hoy tienes el resto. La próxima vez que tomes el violín, vas a estar tocando la misma solución que alguien diseñó hace 500 años y va a sonar igual de bien.